¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle una vez más. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, y quiero darle la bienvenida a mi canal de YouTube Encuentros con el Señor Dios Habla Hoy. Quiero invitarle para que se suscriba a nuestro canal, que le ponga me gusta a los mensajes que lleguen a su corazón, pero sobre todo que los compártalo con gente que necesita. En este día en especial quiero invitarle a compartir conmigo este tiempo de reflexión con el grupo que tenemos en casa que se llama Encuentro. Reflexionamos acerca de las preguntas que hizo Jesús y nos dimos cuenta que en cada pregunta que Jesús hacía hay muchísimo que aprender, muchísimo que creer y muchísimo que desarrollar como hijos de Dios. Por eso quiero invitarle en este domingo para que me acompañe. Vamos a reflexionar en esta palabra que se encuentra en el Evangelio de Marcos y es esta pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil decir? Quiero invitarle para que reflexione, pero sobre todo para que descubra dos cosas muy importantes acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús y qué es capaz de hacer? Le invito a tener esta reflexión. Versículo 2, del 1 al 12. Dice así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Cuál es la pregunta que hizo Jesús aquí? Él preguntó: ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate, toma tu lecho y anda? Esta es una pregunta que fue provocada por la actitud de los escribas que estaban ahí cuando le dijo al paralítico esa frase de tus pecados te son perdonados. Me llama la atención que aquí nos dice claramente que estos hombres cavilaban en sus corazones y Jesús supo lo que estaba pasando. Para ubicarnos, me gustaría que analizáramos todo el proceso de cómo llega el momento de la pregunta para que podamos obtener todavía mayor enseñanza. Si ustedes se fijaron ahorita que leí, dice ahí que muchos se juntaron buscando a Jesús. Mucha gente ya había escuchado acerca de Jesús y obviamente cuando supieron que estaba ahí, muchos quisieron ir a escucharlo y a verlo también. Dice aquí que Jesús les predicaba la palabra. Él no estaba haciendo milagros en ese momento. Él les estaba compartiendo el mensaje de la palabra de Dios. Y luego este evento que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado antes, vienen 4 amigos trayendo a uno de ellos o a uno de los amigos, que sería el quinto en este caso, y el cual era paralítico. Pero llegan y ven un montón de gente. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Se subieron al techo de la casa, hicieron un hoyo, obviamente que no era de concreto, sino hubiera estado complicado, pero hicieron un hoyo en el techo y bajaron el lecho donde estaba su amigo el paralítico hasta que quedó justamente a los pies de Jesús. Y yo sé que seguramente alguna vez lo han reflexionado, pero imagínense todo el trabajo que les costó a estos 4 amigos llevar a su amigo paralítico a los pies de Jesús. ¿Cuánto trabajo les costaría?
Para empezar, entre los 4 trayéndolo, bueno, ya era un peso ahí, un peso muerto que ellos tenían que venir. Llegan y se encuentran con el montón de gente. Obviamente me imagino yo que intentaron pasar, pero pues no se podía con el montón de personas que estaba ahí. No sé a quién se le ocurriría, vamos a subirnos al techo. Imagínense subir a un hombre paralítico al techo de una casa, entre 4. No sé si había escaleras para subir al techo. El caso es que ellos lograron llevar a su amigo paralítico con todos los riesgos que lleva el que se les hubiera podido caer su propio amigo, pero llegaron hasta el techo. No solamente el trabajo que les costó llegar al techo, hacer el hoyo en el techo. No sé si era paja, seguramente había vigas de madera o de metal, no sé, el caso es que hicieron un hoyo ahí. Yo me imagino que mientras estaba Jesús hablando abajo, tenía que estar cayendo algo de escombrito, ¿no? La tierra, el polvo de lo que estaban ellos haciendo un agujero. No sé si Jesús se cayó y empezó a ver, no sé, no nos dice nada de eso, pero yo me lo imagino. Y entonces logran hacer el hoyo, y no solamente hacen el hoyo, deben haber conseguido algunas cuerdas para poder amarrar las 4 esquinas de la camilla y bajar al paralítico. Imagínense también el riesgo de irlo bajando al mismo tiempo, hasta que llega justo enfrente de Jesús. Me llama la atención en el verso 5, que con todo esto que ellos hicieron, cuando finalmente llega hasta abajo el paralítico, dice ahí que al ver Jesús, ¿qué vio? La fe de ellos, no del paralítico, sino de los 4 amigos. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Como esto es una reflexión, quiero invitarles a pensar, ¿qué querían los 4 amigos que Jesús hiciera con su amigo el paralítico? ¿Por qué llevarlo hasta ahí? ¿Por qué todo ese trabajo y llevarlo hasta los pies de Jesús? ¿Qué querrían los amigos del paralítico? Que le recobrara sus pies. Que lo sanara. Seguramente es lo que querían, que lo sanara. Pero cuando ya ven que hace todo eso y llega el paralítico a los pies de Jesús, ¿qué le dice Jesús al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Ya habíamos analizado en otros eventos algo parecido, porque a Jesús parece que así le gusta trabajar, ¿no? Nosotros queremos que lo sane, que lo haga caminar, pero Él le perdona sus pecados. Jesús vio la fe de ellos y luego le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Yo no sé si los 4 amigos pensaron, eso no es lo que queríamos. O sea, todo este trabajo para que nada más le diga, tus pecados te son perdonados. Todo lo que hicimos, todo lo que nos esforzamos, nuestra convicción de que lo podía sanar, para que Él le diga, tus pecados te son perdonados. Hasta aquí no nos dice nada lo que estaba pasando en el paralítico, pero podemos darnos cuenta, como siempre, que Jesús atiende no solo la necesidad superficial, sino la necesidad interior. No sabemos por qué este hombre estaba paralítico, si había nacido paralítico, si fue un accidente, si estaba pagando las consecuencias de algún pecado, que es lo que muchos judíos pensaban cuando vivían con una enfermedad así, que seguramente eran malos y estaban pagando por ello. El punto es que Jesús atiende la verdadera necesidad del paralítico. Tus pecados te son perdonados. No sé si nosotros pudiéramos hoy hablar de las necesidades que tenemos. La semana pasada hablábamos de la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que necesitamos que Jesús resuelva en nuestras vidas? ¿Cuál es el problema que nos llevaría hasta Jesús para pedirle? ¿O qué es lo que nos haría hacer tantas cosas como estos amigos para llegar hasta Jesús a que resuelva nuestro problema? ¿Qué es lo que le pediríamos que nos resolviera? El asunto aquí es que Jesús siempre, y lo decía mi esposa hace ratito, Él ve más allá, todavía ni le expresamos y Él ya sabe cuál es nuestro verdadero problema. El verdadero problema o el más grande problema del paralítico no era su parálisis, era su pecado. Muchos de nosotros probablemente hoy buscamos a Jesús para que nos resuelva un problema. Y Jesús tiene poder para hacerlo, pero Él siempre atiende la verdadera necesidad que tenemos. Una necesidad interior, la necesidad del perdón. En los versos 6 y 7, lo que Jesús dijo
Porque Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Esto les molestó a los escribas que estaban ahí. ¿Por qué les molestó? Se indignaron. Pues ellos eran representantes de la ley. El trabajo de los escribas, recuerden, era estar transcribiendo la palabra de Dios para que se pudiera mantener y para que se pudiera repartir en las sinagogas y se pudiera estar enseñando. Ellos la sabían perfectamente. Ellos sabían algo, que solo Dios puede perdonar pecados. En el Antiguo Testamento hay muchísimas referencias de que solo Dios puede perdonar pecados. Ellos lo sabían y de repente se levanta un tipo y dice: tus pecados te son perdonados. Obviamente que se indignaron, tal vez nosotros nos hubiéramos enojado igual. O sea, ¿quién se cree que es para perdonar pecados? Ellos se indignaron, pero llama la atención otra vez que Jesús ve el corazón de estos hombres. Entonces yo veo aquí que se habla de tres cosas que Jesús ve. Fíjense muy bien. Primero vio la fe de esos 4 amigos. Luego vio la necesidad del paralítico. Y luego ve los malos pensamientos de los fariseos. Desde ahí podemos darnos cuenta que Jesús no es un hombre común. Es Dios. ¿Quién puede ver la fe de otros? ¿Quién puede ver la necesidad real de una persona? ¿Quién puede ver los malos pensamientos que tienen las personas? Solo Dios. Este pasaje nos va confirmando que Jesús es realmente Dios. Y Jesús, como Dios, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña. Aún no está nuestra palabra en la boca y Él ya la sabe toda. Esto es una muy buena noticia. ¿O no? ¿Por qué es una buena noticia? Porque Él sabe lo que realmente necesitamos. Él conoce nuestra problemática. Él sabe nuestro sufrimiento. Él sabe realmente lo que nos daría paz, lo que nos daría felicidad o lo que nos haría confiar en Él. Él lo sabe perfectamente. Pero también digo que no es tan buena noticia porque también ve nuestros malos pensamientos. Porque también conoce la perversidad de nuestro corazón o nuestras dudas. O conoce lo más oscuro y lo más feo que tal vez nadie sabe porque lo hacemos a escondidas. Él nos conoce. Conocía al paralítico. Conocía a los escribas que estaban criticando ahí en su pensamiento. Conocía a los amigos que llevaron al paralítico. ¿Y saben qué nos enseña eso acerca de Jesús? Que también nos conoce a nosotros. Ahorita algunos de nosotros nos volvemos a ver después de una semana. Algunos apenas los conocimos, como ustedes que hoy nos visitan. Pero Él ya conoce todo de nuestras vidas. Ahora, si el problema que tenía este paralítico en esa condición era el pecado, yo creo que pudiéramos decir que ese hombre no merecía ser perdonado. No hablo de sanarlo, hablo de ser perdonado. No merecía ser perdonado. ¿Por qué Jesús se atreve a decirle: tus pecados te son perdonados? Fíjense, aquí tenemos que escudriñar un poco más profundamente este punto. Los 4 amigos llevan a este hombre ante Jesús porque creían que Jesús podía sanarlo. Había fe en ellos. Yo no sé si ellos ya creían que Jesús era Dios o si Jesús venía de parte de Dios, pero el caso es que sabían que Dios obraba en Jesús. Entonces la fe que les movió realmente era una fe en Dios. Y Jesús vio esa fe. Pero lo que nunca se menciona es lo que estaba pasando en el corazón del paralítico. El corazón del paralítico, por lo que Jesús le dice, hermanos, nos muestra que había un corazón arrepentido. Porque Jesús no perdona pecados solo porque quiera perdonarlos. Porque siempre nos dice que para que el perdón que Él derrama para todos sea efectivo, tiene que haber un corazón arrepentido. Entonces este hombre llegó hasta Jesús y aunque no se dice, podemos afirmar que llegó hasta ahí con un corazón arrepentido. Puede ser que él se sentía culpable de su condición, tal vez sí una vida de pecado le había llevado a esa condición,
El caso es que cuando llega ante Jesús, ya hay un corazón arrepentido. Jesús, eso es lo que ve cuando llega el paralítico en él, además de la fe que vio en los amigos, y por eso le dice directamente: hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí se resolvió el problema del paralítico. No se nos dice, pero yo imagino que este hombre en ese momento, antes de pensar, yo lo que quiero es caminar, debe haber sentido un descanso profundo, porque no sé si ustedes han vivido con culpa alguna vez. ¿Cómo nos carcome la culpa? Pero que alguien venga y nos quite la culpa debe ser lo más hermoso que podamos experimentar. Y eso fue lo que este hombre experimentó cuando Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque incluso notemos que le dijo hijo. O sea, ya hay algo íntimo ahí. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí podemos decir: Jesús, que todo lo sabe, hizo algo extraordinario en la vida de un hombre que no lo merecía. Le perdonó sus pecados. Le quitó la culpa. Lo limpió de todo lo malo que podía haber en su vida. Y eso era más importante para el paralítico que caminar incluso. Así que Jesús resolvió el problema. Pero entonces, que Jesús, que todo lo ve, ahora se enfoca ya no en la fe de los amigos ni en la necesidad del paralítico. Se enfoca en los pensamientos malosos de los escribas. ¿Quién se cree ese? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A mí me parece que es un pensamiento válido. De hecho, busqué qué significa la palabra cavilar, porque es lo que Jesús les preguntó. ¿Por qué cavilan así en sus corazones? Y cavilar, según el diccionario, es pensar con intención o profundidad en algo. Pensar de un modo profundo e intenso. O sea que estaban realmente preguntándose: ¿por qué? O sea, ¿quién se cree que es? Es válido ese pensamiento. Así que realmente no era tan malo, aunque en Mateo 9:4, hablando de este mismo evento, él sí, ahí dice que Jesús les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? En su análisis profundo, estos hombres estaban pensando mal de Jesús, porque nadie puede perdonar pecados más que solo Dios. Entonces, viendo ese mal pensamiento, es cuando Jesús hace la pregunta: ¿qué es más fácil? No sé si ustedes alguna vez han leído, porque a mí me pasó que yo decía, como que yo interpretaba la pregunta: ¿qué es más fácil decir? Pero esa no es la pregunta. ¿Qué es más fácil? Y hay dos opciones, ¿no? Decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda. Piensen bien la pregunta. ¿Qué es más fácil? Decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda. La pregunta no tiene que ver con hacer. No dijo: ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o hacer que camine? La pregunta es: ¿qué es más fácil? ¿Decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Decir esto o decir esto otro? Decirlo. No, sí, no Ok, es. pero siguen hablando de la acción de perdonar o de hacer caminar. Y la pregunta de Jesús es: decir. ¿Qué es más fácil decir? Vamos a ubicarnos en ese punto. Y aquí hay una persona que no puede caminar. ¿Qué es más fácil decirle a una persona aquí en este momento: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu silla de ruedas y llévatela cargando. Tus pecados te son perdonados. Sí, es más fácil decirlo. Pase o no pase. O no. sea, Piénselo, decirlo. Porque Claro, porque no hay modo de medir Así si es. realmente Así le es. son o no son perdonados. En cambio, si decía: levántate, toma tu lecho y anda, y no se cumple, como que quedaría mal. Es correcto. Era más fácil ese es, decir la primera. ese es el punto de la pregunta de Jesús. Porque los escribas lo que estaban criticando era lo que dijo. O sea, ¿quién se cree que es para decirle: tus pecados te son perdonados? Obviamente, pues nadie vimos si de veras fueron perdonados. Claro.
Es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie se da cuenta si estoy mintiendo, si lo estoy haciendo. Pero si Jesús le hubiera dicho, levántate, toma tu lecho y anda, hubiera sido más difícil porque el hombre tenía que haberse levantado, cargar su lecho e irse caminando, pero como si estaba paralítico. Fíjense entonces, me parece que esta pregunta tiene 3 consideraciones que nos pueden ayudar para nuestra vida cotidiana. La primera, pensar en lo que Jesús dice, porque esa fue la crítica de los escribas, pero también fue la pregunta de Jesús. Lo que Jesús dice. ¿Qué tan fácil es para Jesús decir? Yo no sé si ustedes han leído en los evangelios, pero Jesús usa con frecuencia una frase: de cierto te digo, o de cierto les digo. Pero cada vez que Jesús usa esa frase, ya sea con la repetición o sin ella, está diciendo: quiero que escuchen bien lo que les voy a decir porque es muy importante. De cierto les digo, es en serio y es verdad lo que les voy a decir. Noten que Jesús le daba mucha importancia a lo que Él dijo. Entonces podemos preguntarnos nosotros, ¿qué tan importante es para nosotros lo que Jesús dice? Y tal vez todos digamos, muy importante. ¿Leen la Biblia todos los días? ¿Entienden lo que Jesús les dice? ¿Creen lo que Jesús les dice? ¿Hacen lo que Jesús les dice? Fíjense qué importante que reflexionemos en eso. En Mateo 7:29, cuando Jesús comienza a predicar, dice que la gente decía: este no es como los escribas, porque habla con autoridad. No hablaba regañando, porque de repente eso nos suena, ¿no? Hablaba como alguien que sabía, hablaba como alguien que tenía la verdad, y eso lo notaba la gente. Jesús habla con autoridad, no como los religiosos que dicen que saben mucho, pero su vida no tiene nada que ver con lo que dicen. Jesús habla con autoridad. ¿Qué tanta autoridad tiene lo que Jesús les dice a ustedes? ¿Qué tanta autoridad le damos a lo que Jesús dice? Fíjense qué importante las palabras de Jesús, porque son vida, dan vida. Vuelvo a la pregunta, ¿estamos dando la importancia a lo que Jesús nos dice? ¿Oímos lo que Él nos habla? Qué importante es lo que Jesús dice. Así que cuando pienso en la pregunta de Jesús, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. Pienso que lo que dice Jesús es muy importante. Y para Él es fácil decir cualquier cosa. Pero lo que sí dice es muy importante escucharlo, creerlo y hacerlo. Cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ¿qué tuvo que hacer el paralítico después de escucharlo? Nada, porque todo es obra de Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Solo reconocer y confesar que somos pecadores y creer que Él es salvo, pero ninguna acción. Y Jesús perdona, sin nada que hagamos nosotros, ninguna acción. No podemos comprar el perdón, así que el paralítico no hizo nada. Pero lo otro sí tenía que hacer algo. ¿Qué tenía que hacer? Levantarse, tomar su lecho y caminar. O en otras palabras, obedecer a Jesús, ¿no? ¿Por qué, si ya se levantó, o sea, por qué tenía que levantar su lecho? Él podía irse sin el lecho, ¿no? Pero Jesús le da una instrucción y que luego ahí también dice, se levantó, tomó su lecho y anduvo. Obedeció lo que Jesús le dijo. Yo creo que ustedes y yo necesitamos comenzar a darle importancia a lo que Jesús nos dice. Darle verdadera importancia. Pero creo que no le estamos dando importancia a lo que Jesús dice.
Entonces vamos a ver, esa es una primera implicación. Lo que Jesús dice es muy importante. Pero luego pensemos en las dos opciones. ¿Qué es más importante? ¿Decir, te perdono tus pecados? Ahora vamos a pensar en eso. Los escribas dijeron, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Estaban diciendo una mentira? Era verdad. O sea, su indignación se basaba en una verdad. Solo Dios puede perdonar pecado. Sí sabían que si Jesús perdona pecados, entonces Jesús, ¿quién es? Dios. Ese era el problema para ellos. O sea, no querían aceptar que Jesús era Dios. Ese fue su problema. No les indignó que un hombre lo dijera. Les indignó que ese hombre, que ellos decían que no era Dios, lo dijera. Entonces, si hubiera bajado Dios y le hubiera dicho eso al paralítico, los escribas hubieran dicho, gloria a tu nombre, ¿no? Pero porque fue Jesús. Jesús es Dios. Yo creo que el que Jesús diga, tus pecados te son perdonados, nos comprueba que Él es Dios. Quiero pedirles que me ayuden a buscar unos pasajes. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es Jesús el que perdona. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar, no dijeron, nosotros hemos recibido el poder de perdonar pecados. Ellos referían a Jesús. En el nombre de Jesús, sus pecados serán perdonados. Porque solo Jesús actualmente es el único que perdona pecados. Lupita, de Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, y a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por Jesús es que nuestros pecados son pasados por alto, porque Jesús con su sangre perdonó los pecados. Entonces Él sí puede perdonar pecados, y de hecho es el único que puede hacerlo. Colosenses 2, 13 y 14, Yadir. Y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Fíjense, por lo que hizo Jesús, nuestros pecados pueden ser perdonados. Solo Él puede hacerlo, y 1 de Juan 1:9 lo dice mucho más clarito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Jesús fácilmente puede decirnos, tus pecados te son perdonados. Es fácil para Él, porque Él es el único que puede hacerlo. Ahora lo que nos toca a nosotros es pensar si creemos realmente que Él puede perdonar nuestros pecados. Todos. Porque a lo mejor nos sentimos tan malos que pensamos, no lo puede perdonar Jesús. Pero Él puede perdonar pecados porque Él es Dios. Entonces es fácil para Él decirme, tus pecados te son perdonados. Si ustedes tienen pecados en su vida en este momento, fácilmente el Señor se los puede perdonar. Lo único que tienen que hacer es ir a Él y recibir el perdón. Es todo lo que tienen que hacer. Es fácil para Jesús perdonar los pecados. Entonces, que me lo diga es una verdad que sí sucede. Perdona pecados. Pero ahora pensemos en la otra implicación. Lo otro que es decir, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces aquí lo que tenemos que pensar es que si Jesús perdona pecados, ¿podrá hacer el milagro de levantar a un paralítico?
¿sí o no? Sí. Sí. ¿Podrá ser el milagro de que 100 pesos me rindan toda la semana para comer? Sí. ¿Podrá ser el milagro de restaurar un matrimonio cuyos corazones de los esposos están totalmente dañados? Sí. Sí. A ver, ¿qué más se les ocurre? Lo que quieran. De sanar a un hijo que anda en drogas, también se puede. Sanar a un hijo que está en drogas, limpiarme de una adicción. O sea, cualquier problema que se nos pueda ocurrir, que dijéramos, Jesús puede, tendríamos que decir, puede. Puede. Porque miren, la respuesta de Jesús nos hace entender mejor la pregunta. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Y Él nos responde cuál es. Lo que dice es, pues para que sepan, fíjense, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Es decir, si se los parafraseo, para que sepan que aunque no se ven, los pecados son perdonados, déjenme hacer algo que sí se ve y que es tan imposible como perdonar pecados. Levantar al paralítico. Dios o Jesús no levantó al paralítico, hermanos, porque quiso sanarlo. Levantó al paralítico porque quería demostrar que lo que le dijo primero también había pasado ahí. Perdonó sus pecados. ¿Cómo sabemos que le perdonó los pecados al paralítico? Pues si no se ve. Ah, pues para que sepan que yo lo hice, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, si Jesús tiene facilidad para levantar a un paralítico, debería ser razón suficiente para creerle que puede perdonar mis pecados. Entonces, la respuesta a la pregunta no es importante. ¿Qué es más fácil? No es lo importante. Lo importante es que si Jesús hace algo que vemos, también puede hacer algo que no vemos. Jesús puede hacer milagros visibles, pero también hace milagros invisibles. Cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros corazones, limpiarnos de la maldad en nuestra mente, liberarnos de algunas adicciones que tenemos adentro, no de acción, sino aquí adentro. Es posible para Jesús. Nada hay imposible para Dios. ¿Lo sabemos? Y nuestra fe, hermanos, por lo que aprendemos aquí, nos ayuda a creer cosas que suceden y que no vemos, pero también nos permiten ver cosas increíbles, usando el término, increíbles, pero que sí pueden pasar. Como levantar a un paralítico, darle vista al ciego, resucitar a un muerto que ya se estaba pudriendo. Si todo eso lo hizo Jesús, ¿qué no podrá hacer? Todo. Todo. Y me llama la atención que el relato termina diciendo ahí que la gente no exaltó a Jesús, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Glorificaron a Dios. A mí siempre me ha llamado eso la atención, porque de repente nos encontramos a personas que están sanando por ahí y la gente exalta a las personas, pero aquí la gente exaltó a Dios. Cuando Dios hace algo, hay una sensación, una percepción interior de que es Dios. Es Dios. Y por eso nuestra gloria y nuestra alabanza y gratitud son para Dios. Y obviamente que tanto el paralítico como los que estaban ahí reconocieron en Jesús a Dios, porque Jesús venía en el nombre de Dios. Entonces, lo que Jesús dice es importante para ustedes. Lo que Jesús dice es verdad y lo que Jesús dice es vida para nosotros. Tenemos que ir siempre a la palabra para escuchar lo que Él nos dice. Tenemos que oírlo y obedecerlo. Tenemos que oírlo, creerle y obedecerlo. La palabra de Dios nos llena de instrucciones, no para que las sepamos, sino para que las vivamos. Comencemos a darle importancia a la palabra de Dios.
para oírla, creerla y obedecerla. Otra cosa muy importante, Jesús atiende nuestras verdaderas necesidades. Las que realmente nos llevan a Jesús, Él las conoce antes que nosotros la digamos, incluso antes de que la reconozcamos. Si ustedes tienen una gran necesidad, pero hay otra realmente más importante, Jesús la sabe. Y Él va a resolver su necesidad, lo que usted necesita. A lo mejor alguien dice, yo lo que ocupo es que mi esposo me ame más de lo que dice que me ama. No, a lo mejor el problema está en su amor propio y Dios lo sabe. Podemos pedir lo que queramos porque Él va a darnos lo que necesitamos. Como el paralítico no le dio lo que los amigos querían, pero le dio algo mucho más importante, el perdón de sus pecados. Y tercero, si puede perdonar mis pecados y resolver mi problema interno más grande, no hay nada que Él no pueda hacer por mí. Todo puede hacer por mí. Dice Pablo en Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por lo cual estoy seguro de que ninguna cosa me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada hay imposible para Dios. ¿Qué es más fácil decir? Para Jesús, cualquier cosa es fácil decir. Cualquier cosa es fácil hacer. Tal vez lo difícil para nosotros es oír a Jesús, creerle a Jesús y obedecer a Jesús. Eso es lo que tenemos que trabajar. Oigamos lo que dice, creamos lo que dice y obedezcamos lo que dice. Jesús es Dios y Jesús todo lo puede. Y muchas cosas más que seguramente podremos seguir aprendiendo de las preguntas de Jesús. Si Dios nos permite la vida, quiero invitarle para que el próximo domingo nos acompañe aquí en este mismo canal, para que escudriñemos juntos una nueva pregunta que hizo Jesús y todas las enseñanzas que ahí encontramos. El Señor le bendiga.